Relato 1. El pasajero fantasma. Aquella noche avanzaba por la solitaria Ruta 66, bajo un manto de lluvia implacable que golpeaba el parabrisas como si tratara de advertirme de algo. No había otro vehículo a la vista, solo el oscuro y sinuoso asfalto que desaparecía bajo las luces de mi camión, devorado por la tormenta. Mis ojos ya estaban cansados, y el retumbar del motor me arrullaba en un trance casi hipnótico, cuando de repente lo vi. Allí, de pie a un costado de la carretera, un hombre con la cabeza agachada, empapado de pies a cabeza, con la ropa pegada al cuerpo como si hubiera estado bajo la lluvia toda la noche. Sentí una mezcla de lástima y duda, pero finalmente decidí detenerme y ofrecerle un aventón. ¿Qué podría salir mal? Al fin y al cabo, solo éramos dos almas solitarias en medio de la nada. El hombre subió sin decir una palabra, y en cuanto cerró la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Su silencio era inquietante. Sus ojos no me miraban, estaban fijos en el vacío, como si viera algo que yo no podía. Intenté iniciar una conversación, preguntarle su destino, de dónde venía, pero él solo murmuraba respuestas ininteligibles, como si sus palabras flotaran en el aire sin llegar a mí. Con cada kilómetro, el ambiente en la cabina se volvía más opresivo, como si el aire se espesara alrededor de nosotros. Fue entonces cuando empezó a hablar. Pero no me contaba su vida, sino la mía. Me dijo cosas que nadie más sabía. Mencionó a mi hijo, habló de mi madre, de mi accidente de hace años que casi me arrebata la vida. Mis manos temblaban en el volante, y cuando intenté mirarlo, me encontré con un asiento vacío. Aceleré, pero el miedo no me soltaba. Sus palabras seguían en mi mente, como si aún estuviera ahí, susurrándome desde el más allá. Relato 2. La mujer en la carretera. Era un tramo desolado rumbo a Tijuana, una de esas carreteras en las que puedes conducir por horas sin ver ni una sola señal de vida. Aquella noche, la oscuridad era tan espesa que las estrellas parecían haber sido tragadas por el vacío. Mis faros iluminaban solo un breve trecho adelante, y de pronto, la vi. Parada al borde del camino, una mujer en un vestido blanco, su figura casi etérea bajo la escasa luz. Pasé de largo, pero su imagen se grabó en mi mente. Era como un espejismo en mitad de la noche. Un par de kilómetros más adelante, la vi de nuevo, en la misma posición, con la cabeza inclinada hacia un lado, observándome con una mirada inexpresiva. Mi estómago se revolvió, y un pensamiento irracional se adueñó de mí: esa mujer no era real. Aceleré, tratando de alejarme, pero allí estaba, una y otra vez, su silueta apareciendo frente a mí. Cuando al fin me atreví a girar para mirar al asiento del copiloto, el terror me paralizó. Ella estaba sentada a mi lado, mirándome fijamente, sus labios moviéndose en un susurro apenas audible. Sentí como mi sangre se congelaba y mis músculos se tensaban al extremo. Intenté no escuchar, pero su voz, un susurro agónico, perforaba mis oídos. Giré bruscamente el volante, y el camión se tambaleó, pero al volver a mirar, ya no estaba. Solo me quedé con el sonido de su risa, un eco que retumbaba en mi mente. Relato 3. Sombras en el bosque. Me detuve en un pequeño claro al lado de la carretera Going to the Sun en Montana. Era una de esas noches en que el silencio es tan profundo que te obliga a escuchar tus propios pensamientos. Salí del camión, y el aire frío me golpeó la cara, un alivio momentáneo después de tantas horas de manejo. Alrededor, el bosque dormía bajo la oscuridad, sus árboles erguidos como sombras vigilantes. Estaba disfrutando de la tranquilidad cuando un susurro rompió el silencio. Me giré, enfocando la linterna hacia los árboles, pero no vi nada. Escuché un crujido, seguido de una risa lejana, y mi pulso se aceleró. Las sombras comenzaron a moverse, figuras que no lograba distinguir, deslizando entre los troncos. Volví al camión rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos, y sentí como algo, o alguien, me observaba desde la profundidad del bosque. Intenté encender el camión, pero el motor no respondía. Las sombras se acercaban, rodeando el vehículo. En un pánico desesperado, bloqueé las puertas y apagué las luces, intentando desaparecer en la oscuridad. Pero en el reflejo de los espejos, vi cómo esas figuras se amontonaban, sus rostros deformados, sus ojos brillando en un color enfermizo. Cerré los ojos, recé y esperé a que la noche los tragara de nuevo.
pero sus murmullos me acompañaron durante toda la noche. Relato 4. La carretera de los perdidos. Conducía hacia San Juan de los Lagos, cuando vi un desvío que no reconocí. Decidí tomarlo, pensando que era un atajo, pero pronto comprendí que algo estaba mal. El GPS dejó de funcionar, y la carretera parecía alargarse en un camino sin fin. Los postes de luz, viejos y oxidados, lanzaban sombras que se retorcían como figuras fantasmas. Intenté sintonizar la radio, pero solo recibía estática, hasta que una voz se coló entre las interferencias, como un susurro agónico llamándome por mi nombre. Seguí conduciendo, incapaz de dar la vuelta, como si una fuerza invisible me mantuviera en esa carretera maldita. Pasé junto a coches destrozados y cubiertos de polvo, vehículos que parecían abandonados hacía décadas, sus ventanas rotas y cubiertas de lo que parecían marcas de manos. El aire se volvió pesado, cargado de un hedor a carne quemada y metal oxidado. El miedo comenzó a apoderarse de mí cuando vi una figura al final de la carretera, un hombre que me hacía señas para que me detuviera. Su rostro estaba cubierto de sombras, y sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Cuando intenté retroceder, el motor se detuvo y la radio volvió a encenderse, esta vez con risas distorsionadas que parecían provenir de algún lugar profundo y oscuro. Finalmente logré escapar, pero las señales de radio no se desvanecieron hasta que estuve muy lejos. La carretera, sin embargo, sigue allí, esperando al próximo incauto. Relato 5. La criatura en la niebla. Conducía por la autopista Transcanada, envuelto en una densa niebla que parecía tragarse todo a su alrededor. La visibilidad era nula, y la sensación de soledad era abrumadora. Todo estaba en silencio, excepto por el rugido del motor, y un sentimiento de inquietud se instaló en mi pecho. De repente, entre la neblina, vi una silueta oscura, algo enorme que se movía con sigilo. Pasó frente a mis luces, y por un instante, pude ver sus ojos rojos brillando como brasas en la oscuridad. Parecía una bestia salida de una pesadilla. Pisé el acelerador, pero con cada kilómetro que avanzaba, volvía a verla. Era como si me estuviera acechando, moviéndose en la niebla, rodeando el camión como un depredador juega con su presa. Sentí un golpe fuerte en la parte trasera del camión y escuché un gruñido bajo, como si algo estuviera trepando sobre el techo. El sonido de garras rascando el metal me heló la sangre. Mi respiración se aceleró, y traté de concentrarme en la carretera, pero el peso en el techo seguía allí, moviéndose, desplazándose con una lentitud perturbadora. Aceleré hasta el límite, y al pasar por un túnel, sentí como el peso desaparecía, pero aquel gruñido, esa presencia, se quedó grabada en mi mente. Algo en mí sabía que la criatura seguía allí, esperando, acechando en la niebla para volver a cazarme.